Me da mucho gusto poder estar nuevamente con todos ustedes compartiendo sobre temas legales de mucha actualidad y esperando que estos les sean de utilidad. En esta ocasión les voy a platicar sobre la protección de los datos personales. Mi nombre es Atenea Loaiza, directora jurídica de Difenda Abogados, y te estaré acompañando durante este camino. Sin duda, el fenómeno mundial de contingencia sanitaria nos ha representado retos importantes en todos los ámbitos, sin embargo, especialmente en el sector laboral y de desarrollo económico. Durante esta pandemia se ha registrado un incremento de hasta el 30% del comercio electrónico a través del aumento en el uso de diferentes plataformas de Internet y redes sociales, en las cuales los empresarios han ido innovando sobre la oferta y distribución de sus productos y servicios, por el tema de la restricción impuesta de mantener los negocios cerrados considerados como no esenciales, aunado al hecho de la medida de confinamiento de la población en sus casas. Sobre esto platicaremos más a detalle, así como específicamente sobre la importancia de la protección de los datos personales en posesión de particulares a raíz de esta actividad del comercio electrónico. En qué consiste, cuáles son sus elementos y qué circunstancias no debemos dejar pasar para, en la medida de lo posible, si ya incursionamos en esta modalidad, entonces observar para que se evite el mal uso de esta información, lo que pueda provocar grandes sanciones monetarias. La utilización de estas plataformas privadas como redes sociales, aplicaciones, páginas de Internet, en general las plataformas digitales que se usan para comercializar productos o servicios, son consideradas como parte del comercio digital o transacción digital, tanto en productos alimenticios, tiendas departamentales, hasta servicios legales o de cualquier tipo especializado, mismas que requieren una aceptación de términos y condiciones. En ese sentido, es importante puntualizar qué condiciones se requieren cumplir para entregar el producto o servicio. Esto en alineación con lo que establece el Código de Comercio y la propia Ley Federal de Protección al Consumidor, que establecen cuáles son los elementos básicos para ofrecer un producto o servicio, y son 4 puntos muy sencillos. 1. Que el servicio o producto que se va a ofrecer sea de forma veraz, sin engaños, lo más detallado posible. 2. Las condiciones en las que se realizará la operación, es decir, cuándo se entregará, cómo se entregará, quién paga los gastos de envío. 3. Si hay algún impuesto adicional a pagar por algún tipo de facturación. 4. Condiciones para algún tipo de devolución de ser el caso. Estos mecanismos son elementos básicos para que tengas una noción clara de si estás comercializando vía digital. Estas disposiciones del Código de Comercio aplican hasta para los pequeños negocios, ya que se encuentran en el ámbito de la transacción mercantil. Es muy importante que si estás usando estos nuevos sistemas de compras, implementes estas medidas para su utilización. Por su parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor nos explica de una forma amplia y detallada la celebración de relaciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que deba cumplir y que deberá cumplir con lo siguiente. El proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento de alguna autoridad competente. El proveedor utilizará alguno de los medios o elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el consumidor. También el proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle algún tipo de aclaración. El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales y, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor de manera electrónica. Lo anterior asociándolo a la modalidad de venta en línea o comercio digital, mismo que, si bien no es un tema innovador, ha incrementado considerablemente a partir de este confinamiento. Ahora bien, en relación con la protección de los datos personales, es importante señalar que desde el 5 de julio del 2010 existe la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, misma que tiene por objeto la protección de los datos brindados por los consumidores o ciudadanos en general que otorguen a particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo
controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Esta ley es aplicable para los particulares, sean personas físicas o morales de carácter privado, que lleven a cabo el tratamiento de estos datos personales. Recuerda que tus datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por dicho ordenamiento. Se entienden por datos personales cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Es importante que tengas en cuenta que la obtención de tus datos personales no deberá en ningún supuesto hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos, pues esto traería responsabilidad para el proveedor. Tu consentimiento siempre deberá ser expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. También se entenderá consentido tácitamente el tratamiento de tus datos cuando, habiéndose puesto a tu disposición el aviso de privacidad, no manifiestes tu oposición. Por eso es muy importante siempre leer cuidadosamente el aviso de privacidad proporcionado por el proveedor y así evitar que nuestra información llegue a terceros. Recuerda que si no estás de acuerdo con algún término o condición, puedes no firmarlo y buscar alguna otra alternativa de compra diferente. En el caso de que los datos personales sensibles, el responsable deberá obtener tu consentimiento expreso y por escrito para su tratamiento, a través de tu firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. El particular no podrá, en ninguna manera, crear bases de datos que contengan datos personales sensibles sin que se justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acorde con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado. Es importante que conozcas a qué se le entiende por datos sensibles para evitar caer en confusión. Y estos datos sensibles son aquellos datos personales que afectan a tu esfera más íntima o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar a un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que pueden revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o inclusive preferencias sexuales. Asimismo, cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados o eliminados de la base de datos creada para tal efecto por quienes lo manejan. Para el tratamiento de los datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar tus datos para un fin distinto que no resulte compatible o análogo a los fines establecidos en ese aviso, se requerirá obtener nuevamente el consentimiento del otorgante de la información. Es preciso señalar que el aviso de privacidad deberá contener al menos la siguiente información: identidad y domicilio del responsable de quien los recaba, finalidad del tratamiento de los datos, opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos, los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, las transferencias de datos que se efectúen, el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de los datos sobre cambios de aviso de privacidad de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, y en el caso de que los datos personales sean sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se trata de este tipo de datos. Cabe resaltar que en el caso de no cumplir con las disposiciones que marca la ley en cuestión, el instituto competente a través de un procedimiento administrativo podrá imponer una multa de 100 hasta 160,000 o de 200 hasta 320,000 valor de la UMA, esto dependiendo de la fracción que se haya incumplido en dicha legislación. Para finalizar, es importante que antes de hacer compras en el comercio digital, aún sean las más simples y cotidianas, hablando de compras con costos mínimos, debemos revisar que la página de internet o aplicación que estemos usando tenga un aviso de privacidad con los datos necesarios que marca la legislación aplicable.
mismos que ya hemos explicado. Esto nos dará en todo momento la certeza jurídica para la protección de nuestros datos y, por otra parte, a manera de recomendación, es que el medio de pago que contenga esta modalidad de compra sea un servidor ya conocido y seguro, entre otros que son sitios que ya cuentan con políticas de privacidad y de seguridad para la devolución o, en su caso, reclamación de cualquier suceso durante la transacción. Muchísimas gracias por acompañarme en cada emisión. No te pierdas nuestros próximos contenidos. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información, no olvides compartirla. Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos saber qué otros temas te interesan. No se olviden de compartir y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y nuestra página www.defendabogados.com. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.